Claro que sí, vamos a continuar con esta bonita historia narrada, vivida aquí en Oaxaca. Ahora le tocó el turno a un poblado que se llama Yanguitlán, Oaxaca. Yanguitlán, Oaxaca se ubica escasamente a 1 hora y media de la ciudad capital. En ese lugar se encuentra un hermoso templo, un templo que por cierto era habitado por los frailes franciscanos de la orden de los franciscanos, según se sabe. Dicen que cuando los españoles nos estaban conquistando, teníamos el yugo español sobre nosotros, una de las creencias religiosas que sabemos todos trajeron es la cristiana o católica, que la mayoría de nosotros profesamos. Y bien, pues se cuenta la historia que para poder someter al catolicismo al pueblo de México, hicieron diferentes templos católicos, diferentes lugares a donde adoctrinar a la gente. Uno de estos lugares es precisamente Yanguitlán, Oaxaca. Ahí se encuentra un templo, un hermoso templo católico, que era la sede de los franciscanos, los frailes franciscanos, que se encontraban en ese lugar enseñando la religión católica, así como adoctrinando a los lugareños y enseñándoles el cultivo de las hortalizas y del maíz. Pues bien, cuenta la historia que corría en los años de 1986. Eran el mes de marzo, ya entrando para abril, cuando se acerca a las fechas de la Semana Santa. Y había un individuo, un joven, pues que le gustaba ingerir bebidas embriagantes, pero por temor a su esposa, lo hacía los sábados a escondida de ella. Siempre le gustaba salir a los antros, a las cantinas de Yanguitlán, Oaxaca, a tomarse sus mezcales, sus cervezas. Era muy alegre y ameno. De escaso unos 30 años el joven. Pero para evitar problemas con su esposa, trataba de no llegar hasta el otro día, que ya se encontrara un poco sobrio. Y dice que en esta ocasión era el mes de abril, cuando cae la Semana Santa. Se le ocurrió, saliendo de su trabajo, irse a tomar unas cervezas, pero se pasó un poco de copas y empieza a caminar para su casa. Pero antes de llegar a su casa vio el enorme templo católico que está ahí, que era la sede de los franciscanos, el templo de Yanguitlán, Oaxaca. A la entrada del templo se ubican una especie de escalones, no recuerdo bien si son alrededor de 30 o 40 escalones para subir al templo. Según se sabe que todo alrededor del templo eran sembradíos de hortaliza y demás. Y este individuo, este ciudadano de ese poblado, quiso irse a refugiar al templo para no llegar a su casa. Pero cuando llegó al templo, este estaba sellado, cerrado por los lugareños, ya que se estaban robando los cuadros, las imágenes. Estaba habiendo saqueo de cuadros e imágenes religiosas, y por seguridad los lugareños cerraron el templo. Al llegar a la puerta, dice que empujó la puerta del templo, pero estaban trabadas, cerradas con candado y demás. Y se regresa triste, ya no se pudo meter a refugiarse del frío, porque Yanguitlán, Oaxaca, es un lugar frío, y se queda a dormir en el tercer escalón o cuarto escalón para accesar al templo. Ahí se acurrucó, traía su chamarra, gracias a Dios, porque ahí es un lugar frío, y se empezó a dormitar. En eso estaba, cuando empezó a agarrarle el sueño pesado. De repente dice que escuchó una especie de cánticos, como una especie de cánticos celestiales, como una especie de rosario, Ave María Purísima, Dios te salve María, llena eres de gracia, y algo así.
¿Y qué será eso? ¿Qué es lo que estoy viendo? Y se despierta. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que va viendo una enorme fila de personas, todas vestidas con un atuendo raro, como un hábito. Eran una especie de monjes, todos vestidos con un hábito negro, cubierto con una especie de capucha en la cabeza, y el que iba adelante iba regando una especie de incienso, llevaba en la mano una especie de campana o algo así con el cual iba regando humo de incienso o copal, y atrás todos con una especie de Biblia en la mano rezando, llorando y orando. Se quedó el sorprendido, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible esto si el templo está cerrado? Cuando se quiere mover, no lo logra y se queda trabado, como pegado a la escalera donde estaba sentado, acurrucado a la parte derecha del escalón. No se puede mover y hace el esfuerzo. Yo me quiero ir, ¿qué me está pasando? Yo me tengo que enderezar, me quiero ir. Y no puede moverse, no puede. Y entonces escucha él que pasan al lado de él, raspándolo con las túnicas, y los empieza a ver, y todos voltean y lo ven, voltean y lo ven, y como que le pasan la mano encima de la cabeza. Dice que contó alrededor de unos 50 que venían como una especie de peregrinación, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y van subiendo al templo, van subiendo las escaleras y abren la puerta. Se abre la puerta, alguien abre la puerta del templo y se introduce. Al ver esto, ve que todo el templo está totalmente iluminado y cada uno se va acomodando adentro del templo y empiezan a orar, a rezar allá. Ahí estuvo este hombre observando todo, absolutamente todo, sin poderse mover. Nada más lo único que podía mover era el cuello, la cabeza. A como pudo, se logró enderezar y empezó a observar todos los movimientos de aquellos extraños personajes. Dice que así estuvo, por obra y gracia del destino, alrededor de 1 hora sin moverse. Cuando vio que todo terminó, hicieron una especie de misa. Aquellos monjes, aquellos fraile o aquellos hermanos que estaban dentro de esa especie de hábito túnica, ya una vez que terminaron de oficiar misa, cerraron el templo y se apagó todo. Fue hasta ese momento que este individuo, este callejero, este bohemio, trasnochador y borracho pudo despertarse o moverse más bien, porque despierto ya estaba. Y tanto fue su terror que pegó una enorme carrera hasta la puerta de su casa. Tocó la puerta, entró y que se desmaya. Se cayó en el piso. Una vez que su esposa lo vio tirado, le aplicó una especie de ungüento de alcohol, lo despertó y lo llevó a su cama. Tenía calentura el joven, mucha calentura. Al otro día fue lo que redactó, lo que relató, lo que dijo, lo que platicó, que vio esa enorme peregrinación. Y no es el único que ha visto eso. Esto ocurre en los meses de octubre y en los meses de abril, allá en el templo de Yanguitlán, Oaxaca. Si usted quiere enterarse de ello, acuda a ese templo cuando es la Semana Mayor. Es la procesión de la Semana Mayor, cuando nuestro Padre es sacrificado allá en Jerusalén. Es muy bonita la historia si usted quiere conocer el templo de Yanguitlán, Oaxaca, México. Aquí en nuestro querido Oaxaca lo invito para que vaya y vea. Aún se encuentra ubicado el templo en el mismo sitio, las escaleras y el mismo portón. Esto ocurrió en 1986, algo así, a un individuo de esa población. Es muy sonada la historia. Venga usted, visite Oaxaca y colorín colorado, esta historia también ha terminado.